Este tema esencialmente es el oscilador armónico simple con el agregado de una fuerza equivalente a la fricción que se llama fuerza viscosa. El modelo matemático que se tiene para la fuerza viscosa es este. Es una fuerza que es proporcional a la velocidad a la cual el fluido se está desplazando. Es esta fuerza de acá. Y noten que el término del cual depende es la velocidad. Este X punto es velocidad. Y al otro lado tenemos a este coeficiente, que es el coeficiente de viscosidad, B. Ese coeficiente de viscosidad, por cierto, van a ver ustedes después que tiene unidades de kilogramos por segundo, para que ya vayan sabiendo en qué unidad se va a tener que utilizar, se va a tener que trabajar. Y este negativo solamente es un recordatorio de que se trata de una fuerza que se opone al aumento de la velocidad. O sea, esta fuerza se incrementa su magnitud en la medida que la velocidad se incrementa, pero lleva obviamente la dirección opuesta al desplazamiento. Es una fuerza en sentido contrario, al igual que la fricción, por eso aparece con signo negativo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener un modelo matemático que va a ser más real que el que hemos estado considerando, que es el modelo en el cual la fricción estaba excluida. Ustedes, les decía, cuando lleven sus cursos de mecánica de fluidos, ¿cuántos de ustedes llevan mecánica de fluidos? Yo llevo. Bueno, los que llevan, ustedes que llevan mecánica de fluidos, que es un curso bonito. Bueno, yo no lo llevé, por cierto, no lo he estudiado ese curso, pero sí sé que es un curso que puede ser tan complicado como el profesor quiera, porque son puras ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Es un curso realmente, matemáticamente debería ser complicado, pero es probable que se trabaje con modelos ya establecidos, y entonces de esa manera puede ser que resulte más interesante o menos complicado, ¿verdad? No sé cómo lo darán. Entonces van a ver ustedes que hay otros modelos en los cuales la fuerza viscosa va a ser proporcional al cuadrado o incluso al cubo de la velocidad. Este es el modelo más sencillo, en el que la viscosidad es proporcional solo a la velocidad a la potencia 1. Y entonces, se acordarán, les decía también que se utiliza, a efectos de deducir el modelo general, se utiliza siempre el sistema masa-resorte que tenemos acá. De esa manera vamos a tener siempre un modelo deducido para un sistema que después se generaliza para el resto, al igual como se hizo con la ecuación dinámica. Y entonces la ecuación dinámica justamente la tenemos acá. Observen que antes teníamos solamente la masa por la aceleración, que es x doble punto, menos k por x. Pero ahora entonces le agregamos a las fuerzas de acción, ahora tenemos una fuerza de acción adicional, que es esta, es la fuerza viscosa. Entonces le agregamos, ¿ven? Y la ecuación diferencial quedaría así. Aquí está. Ya esta ecuación, cuando uno la normaliza, ¿verdad? Igualamos a cero la ecuación, la masa por la aceleración más la fuerza viscosa más la fuerza del resorte es igual a cero. Esa es la ecuación. Normalizada, o sea, dividiendo todo por m, queda de esta forma. ¿Dónde esta gente, estos que la deducen, han expresado, fíjense bien, han expresado a este término la razón? Fíjense bien lo que han hecho. La razón de b entre m que tendríamos aquí, cuando usted divide le queda b entre m, ¿verdad? Entonces lo que han hecho es agregarle un 2, lo han dividido por 2. Y para balancear la ecuación lo han multiplicado por 2. O sea, la razón de b sobre 2m le llaman beta. Y de esta forma es una manera como de crear una expresión que sea
que luzca mejor. Esencialmente es eso. Acuérdense que el omega, en el caso particular del resorte, se calcula de esta manera, pero que cambia dependiendo del oscilador. Eso les debe quedar claro. Y ahora sí cobra sentido que a esto le llamemos frecuencia natural de oscilación. Eso justamente hoy van a ver por qué. Y conviene acostumbrarse a ponerle un cero, omega sub cero. Es la frecuencia con la que el sistema oscila en ausencia de fricción y en ausencia de ninguna otra fuerza actuando sobre él. A esa le vamos a llamar, ¿se acuerdan? Le llamamos frecuencia angular de oscilación. Eso es muy importante para los que estudian ingeniería civil. Este tema, por cierto, la segunda parte de este tema es casi exclusiva para ellos. ¿Ok? Bien, entonces, de esa manera, esta ecuación tiene que ser resuelta. O sea, esencialmente lo que necesitamos es encontrar cuál es la solución de esta ecuación. Y esa solución me voy a limitar a dárselas, las expresiones de la solución. Hay tres casos, fíjense bien. Dependiendo de la comparación entre el valor de beta, que es B sobre 2m, la constante de viscosidad sobre 2m, y el omega sub cero, que va a cambiar con el oscilador. Entonces, el primer caso, que es el que nosotros mayormente vamos a estudiar, es cuando beta es menor que omega sub cero. A ese caso se le llama oscilaciones subamortiguadas, ¿verdad? Subamortiguadas. Es el caso más interesante porque ya lo van a ver ustedes, es el que ofrece la visualización más interesante. Se miran las oscilaciones a medida que el tiempo transcurre y se observa también cómo van disminuyendo, y es el que más le gusta en las universidades encontrar. Luego tenemos el caso en el que beta sea mayor que omega sub cero. Por el contrario, este caso es el que les interesa a la industria. No, más bien sería este último. La industria está mayormente interesada en este último. Pero bueno, voy a describir. Después vamos a ver gráficamente en qué consiste la diferencia. No hay mucha diferencia entre estos dos. Veámosla gráficamente. Gráficamente tendríamos eso, miren, aquí vamos a notar la diferencia, fíjense bien. Este es el subamortiguado. Noten ustedes cómo se observa que a medida que la fricción o que la viscosidad hace su acción, provoca que se pierda energía y entonces cada vez la amplitud va disminuyendo. Aquí tenemos una ecuación que es muy importante, esta ecuación que está acá, esta función que tenemos aquí, es una función que ya vamos a ver en el modelo matemático. Esa función es independiente puede manejarse de forma independiente del resto de la ecuación, y es una ecuación que domina a la amplitud. Es una ecuación exponencial negativa que domina la amplitud, ¿verdad? Este segundo caso, miren, aquí tenemos los otros dos casos. Observen que la diferencia entre este, que es el críticamente amortiguado, o el amortiguamiento crítico, que es el último, el caso número 3, y el sobreamortiguado, que es este, es simplemente que el críticamente amortiguado manifiesta una reducción más brusca, más rápida hacia cero. Noten que aquí el anaranjado indica el proceso oscilatorio, ¿verdad? Entonces la curva anaranjada aquí se va muy rápidamente a cero, se anula muy rápidamente el críticamente amortiguado, para el cual beta es igual a omega sub cero. Y el sobreamortiguado dura un poco más. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Entonces, les mencionaba, el críticamente amortiguado es el que
tiene más interés, tiene más importancia para los que trabajan en la parte de la industria. Por ejemplo, los amortiguadores de los vehículos. Usted no quiere que su vehículo quede oscilando así, ¿verdad? Cuando cae en un bache y que se tarde 30 segundos en detenerse. Usted quiere que rápidamente esa oscilación sea cancelada, ¿verdad? Rápidamente. Entonces, por eso los sistemas que funcionan, los sistemas analógicos que tenemos que funcionan con amortiguadores o con resortes, usualmente trabajan con esta opción. Otro ejemplo en el que ustedes van a notar eso, que es importante el amortiguamiento, son ese montón de medidores que tenemos, ¿verdad? Que tienen agujas, que no son digitales todavía, que son analógicos. Esos medidores, usted no quiere que la aguja del medidor permanezca oscilando. Por ejemplo, usted quiere saber cuál es la velocidad de su vehículo. Usted no quiere que la aguja oscile y se detenga 30 segundos después para darle la velocidad. Usted quiere que inmediatamente le marque la velocidad o la temperatura o la presión, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos se diseñan para que funcionen en condiciones de críticamente de amortiguamiento crítico. Vamos a dar primero, les voy a dar primero las últimas, las que no vamos a hacer, en las que no vamos a enfatizar, pero que de todas maneras yo se las voy a dar. En estas dos que son el sobreamortiguamiento, esto no lo vamos a evaluar, y tampoco vamos a evaluar el amortiguamiento crítico. No están, de hecho, estas soluciones no están en el texto. Se las voy a dar únicamente para que les quede el panorama completo. Fíjense bien. Esta es la solución del sobreamortiguamiento. Noten que lo que tenemos es una suma de funciones exponenciales en función de beta y de una constante que se llama gamma. Esta función gamma esencialmente es esta ecuación que tenemos acá. Es la raíz cuadrada del cuadrado de beta menos omega sub 0 cuadrado. ¿Ok? Que en el caso del resorte luciría así, porque el resorte tiene su omega sub 0 como raíz de k sobre m. Al cuadrado les quedaría de esta manera. Y eso va a ir cambiando. Si usted tiene otro tipo de oscilador, usted sustituye su frecuencia natural aquí. ¿Ok? Estas dos constantes en la solución, estas dos constantes A y B, son constantes que se tienen que obtener a partir de lo que es conocido como las condiciones iniciales. O sea, a ustedes les tienen que dar, si acaso, eso creo van a estudiar en ecuaciones diferenciales. Creo que ahí sí van a ver no van a ver concretamente la aplicación, pero van a ver estas soluciones que son, se llaman constantes indeterminadas. Entonces, A y B son dos constantes que se tienen que obtener a partir de ecuaciones de las condiciones iniciales. Les tienen que dar, por ejemplo, cuál es la posición de la partícula en t igual a 0 y qué velocidad tiene. Y con eso usted sustituye los valores de x en este modelo para el valor de t correspondiente y obtiene un sistema de ecuaciones y lo resuelve. O sea que estas son estas constantes tienen que ser obtenidas de esa manera. En el segundo caso, en el amortiguamiento crítico, observen que la solución ni siquiera se acerca, esta más o menos podría parecer un sistema oscilatorio, porque recuerden que la función coseno hiperbólica se obtiene con la suma de dos exponenciales. Pero aquí ni siquiera se aproxima a eso, simplemente es una ecuación lineal A más BT, donde estos son los términos que hay que obtener de la misma manera a partir de las condiciones iniciales, multiplicada por una función exponencial, ¿verdad?
Veamos ahora la que nos interesa, en la que sí vamos a enfatizar y vamos a utilizar, que sería el caso del amortiguamiento, del subamortiguamiento o amortiguamiento débil. Ocurre, decíamos, cuando beta menos B sobre 2M resulta ser menor que omega sub 0, ¿no? Que aquí dice mucho menor, pero basta que sea menor. En ese caso, la solución la tenemos acá. Observen. Miren la ecuación. La ecuación, ¿qué tiene? Tiene una parte exponencial, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, es la que gobierna eh, a la amplitud, si se acuerdan, que teníamos una relación así, ¿se acuerdan? En la gráfica la teníamos de esta manera, era una gráfica así, ay Dios, esta no es, era uh, una gráfica descendente así, ¿verdad? Una envolvente más bien. Entonces, esa es precisamente esta ecuación. Es A por E a la menos B beta T, donde A es la amplitud. Usted la suelta desde una amplitud, esta es la amplitud de la oscilación. Es el mismo A de los que antes estábamos viendo como simplemente la amplitud. Y después tenemos a la función que queda dentro, que es la función sinusoidal. ¿Ok? Que tendríamos entonces aquí una oscilación que vendría así, disminuyendo a medida que el tiempo transcurre, hasta finalmente anularse. Entonces vean, esta ecuación creo que más adelante se ofrece en algunos gráficos, veamos, no se ofrecen. Vienen estos problemas, los vamos a hacer después. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Qué ecuaciones deben recordar muy bien esta ecuación? Las otras les quedan ahí en la presentación, les van a quedar, pero la que más nos interesa es esta. ¿Ok? Y el valor de beta, tienen que acordarse también de esto, y había olvidado decirles esto. Noten que la frecuencia, aquí hay un error en esta ecuación, ¿verdad? Aquí es omega, no es omega sub 0, es omega. Pues el omega es este, se calcula de esta manera. El omega, lo que pasa es que en esta condición que ellos están mencionando es casi igual, muy parecido, y por eso aquí pusieron mucho menor. Si beta es mucho menor que omega sub 0, entonces omega es casi igual a omega sub 0. Pero en general esto es omega, este. ¿Ok? Esas son las tres ecuaciones que deben recordar. Eh, ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No. Uh-huh. ¿A cuánto sería omega sub 0? Bueno, eso va a depender. Acuérdese que eso va a depender de la estructura, del oscilador más bien. Por ejemplo, en el caso del resorte, omega sub 0, ¿se acuerdan? Es la raíz de K sobre M, ¿verdad? Pero cuando es el péndulo, cambia en el caso del péndulo, es raíz de G sobre L. Y así sucesivamente, o sea que dependiendo de cuál sea el tipo de oscilador que usted tiene presente, así va a ser la oscilación, la frecuencia natural de oscilación. ¿Ok? Eso va cambiando. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Después yo les voy a dar dos más, ya concretamente de péndulos físicos, que son los más complicados, porque los péndulos físicos incluyen en su análisis dinámico, incluyen la rotación y los cálculos de torques, entonces se vuelven los más complejos. El péndulo físico, acuérdense, de hecho la ecuación, miren, es la más complicada de las tres que hemos deducido. Bueno, hemos deducido cuatro. Es la masa por la gravedad por una distancia d dividido por el momento de inercia. Entonces es el que más términos tiene y es el más complicado. De ahí teníamos el otro que es muy parecido a este, ¿verdad? Que es el que recién vimos ayer, que es la raíz de una constante K, lo voy a llamar así, una constante K rara,
dividido por el momento de inercia, que es el péndulo de torsión. Ahí tenemos los 4 que hemos visto. Voy a desarrollarles 2 más, ¿verdad? Esos hay que hacerlos con mucho detalle porque ya vendrían a ser análisis concretamente de péndulos físicos y tienen muchos días. Entonces lo vamos a hacer, una clase nos vamos a dedicar a hacer esos 2 y se los voy a hacer yo así en el cuaderno de notas. Entonces, esta película ofrece una evidencia interesante de cómo un puente se destruye. Y después entonces vamos a regresar y vamos a analizar por qué ocurrió eso. Y eso sería la introducción a la segunda parte de la clase de hoy. Veamos entonces esta película. El 17 de noviembre de 1940, 4 meses después de inaugurarse, el puente de Tacoma Narrows, en Seattle, de 1.600 metros de longitud, en ese momento el tercer puente más largo del mundo, entró en colapso y cayó fulminado 1 hora después. Apocalíptico. Todavía hoy científicos de todo el mundo debaten las razones por las cuales la oscilación del puente se amplificó tanto como para llegar al colapso, y las razones por las cuales se produjo esa autoexcitación aerodinámica. Pero, ¿qué hizo realmente que se cayese? Durante décadas se creyó incluso que el periodo de vibración del viento coincidió con el periodo característico de oscilación del puente. Es lo que se llama como resonancia. Y tenía cierto sentido. Porque aunque la velocidad del viento en ese momento solo era de 68 km por hora, la resonancia puede hacer que una fuerza relativamente pequeña, aplicada de forma repetida, aumente considerablemente la amplitud de una oscilación. Y ese efecto puede ser muy destructivo en algunos materiales rígidos como el cristal. ¿Os suena? Y no solo puede romper cristales. En el 2000, el Millennium Bridge, un puente peatonal de Londres, tuvo que ser cerrado 2 días después de su inauguración. El motivo de esa oscilación recibió un nombre técnico bastante pretencioso. Miren pero cómo oscilaba. Tenía que ver con la resonancia. Y eso fue hace poco. En concreto, poco. la excitación del puente provenía de los pasos de las personas que lo cruzaban. Por lo visto, la frecuencia de sus pasos entraba en resonancia con el puente. Este empezaba a oscilar. Las personas empezaban a acompañar sus pasos a la oscilación del puente, y el efecto resonante se amplificaba aún más. Total, tuvo que cerrarlo y no se abrió hasta 2 años después. No os preocupéis, no se rompió. Eso solo ocurre en la peli de Harry Potter. Y no fue por la resonancia. Y nuestro puente de Tacoma tampoco se cayó por un efecto resonante. Eso solo tiene que ver con una leyenda, urbana o no, pero leyenda, que dice que la causa fue la resonancia. La razón real tuvo más que ver con un defecto de construcción. En concreto, un defecto conocido como flameo. Un tipo de inestabilidad aeroelástica por la cual una estructura liberal absorbe energía del fluido circundante de tal forma que es incapaz de disipar en un ciclo de vibración toda la energía que absorbe, aumentando la amplitud del movimiento cada vez más. Los ingenieros aeronáuticos lo tienen muy en cuenta a la hora de diseñar aviones para evitar que entren en colapso determinadas partes estructurales del avión, sobre todo las alas. Pueden empezar a doblarse, plegarse y terminar rompiéndose. No me gustaría nada ir en este avión. Nada, Pues eso, futuros ingenieros e ingenieras, muchísimo cuidado con el flameo. Y para el resto, no subestiméis la resonancia y no se os ocurra nunca cantar cerca de una cristalería. Nos vemos en clase. Hasta luego. Quizá, entre otras cosas, el puente de Tacoma fue la más espectacular arte eólica de la historia. Por desgracia, su primera actuación estuvo destinada a representarse solamente durante unos 4 meses. Durante ese tiempo fue un puente precioso pero un poco extraño. Incluso antes de acabarse de construir, la gente ya observaba su peculiar comportamiento. Y era porque, incluso con brisas suaves, el puente se ondulaba. Algún tiempo después, uno de los humoristas locales empezó a llamarlo Gertrudis Galopante. Y por razones realmente obvias, el nombre cuajó, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. Por entonces, al igual que ahora, Seattle y Tacoma eran 2 ciudades muy aficionadas al deporte. Durante 4 meses fue un deporte regional cruzar el puente conduciendo un coche en un día de viento. Mientras unos aseguraban que era común ir montados en una montaña rusa, otros se quedaban muy desconcertados al ver desaparecer de su vista el coche de delante. Queda por saber hasta qué punto se hubiera hecho popular este deporte o en qué medida se habría extendido por el país. El 7 de noviembre
de 1940, el viento era relativamente moderado, unos 64 kilómetros hora. Apareció una nueva forma. El puente, más que ondularse, empezaba a enroscarse. Un viento de 60 kilómetros por hora no era demasiado fuerte, pero sí fue bastante para hacer que el puente se retorciese violentamente. Y a las 11 de la mañana, el puente cayó. Los investigadores estaban perplejos. Un puente que había sido construido con las mejores técnicas de ingeniería de la época, quizás el mejor puente del mundo, no era un puente del que pudiera esperarse un derrumbamiento. ¿Qué había podido pasar? Theodor von Karman, profesor del Caltech y pionero de la aerodinámica moderna, apareció con la respuesta. Su explicación acerca del desprendimiento de torbellinos y las oscilaciones resonantes no fue universalmente popular entre los ingenieros de la construcción. No obstante, como pudo comprobarse en el túnel de pruebas, en el Caltech y en la Universidad de Washington, la explicación de von Karman era correcta, y desde entonces ningún gran puente se termina sin haber pasado antes la prueba del túnel de viento. Bien. Bueno, vamos a ver en qué consiste entonces la explicación matemática. Se trata entonces de un oscilador que, aparte de estar sometido a la viscosidad, vean, aparte de estar sometido a la viscosidad, tiene el ingrediente nuevo de que hay una fuerza externa. En ese caso, en el caso del puente fue el viento. Hay una fuerza externa que actúa sobre él. Ese ya se convierte entonces en un sistema con una dinámica muy diferente. Se le llama forzado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza impulsa, ¿verdad? Esta que estamos mencionando, hay una fuerza impulsora externa que ejerce su acción mientras el sistema oscila. ¿Ok? En el caso particular, vamos a considerar la condición en la cual esa fuerza impulsora es una función matemática, una función sinusoidal, armónica, o sea, que tiene una frecuencia propia, que es ese omega que tienen ahí. O sea, la frecuencia, piensen, por ejemplo, un ejemplo de eso podría ser el siguiente, que usted por ejemplo, está ayudando en el columpio a su hermanito, que no sabe cómo cambiar el centro de masa, cómo desplazar el centro de masa de su cuerpo, de tal manera que su propio cuerpo, su propio cambio de centro de masa le permite oscilar, sino que usted lo empuja. Cada vez que él llega a la altura suya, cuando viene de regreso, usted le da una fuerza, lo empuja. Entonces, esa es una fuerza periódica, porque a cierto tiempo usted produce eso, ¿verdad? Una fuerza, a esto le llamaríamos una fuerza impulsora, armónica, que tiene una frecuencia, tiene un periodo.
Entonces, en ese caso, ocurre que la ecuación ya normalizada luciría así. ¿Ok? Ahí ustedes lo que tienen es que estos términos pasaron al otro lado, estos dos, ¿verdad? Quedaron igual que la ecuación que teníamos antes. Y únicamente aparece igualada, ya no a cero, sino que aparece igualada a esta función, donde ellos han llamado, fíjense bien, al dividir por m, esta que es una fuerza, resulta convertirse en una aceleración. Este término que tienen acá, este término de acá, en realidad es una aceleración, porque es la razón de la fuerza entre la masa del cuerpo. Ahí le llaman F sub 0 minúscula. Aquí en claro, ¿verdad? Que el F sub 0 es la razón de la fuerza entre la masa. Bien, entonces, no se les olvide que el sistema, la fuerza tiene su propia frecuencia de oscilación, independiente de la que pudiera aparecer en la frecuencia natural de oscilación. Entonces, los que ya llevaron ecuaciones diferenciales recordarán que estas ecuaciones diferenciales tienen dos soluciones. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes ya pasó ecuaciones diferenciales? ¿Alguno de ustedes? Yo. Entonces se acuerda que estas ecuaciones tienen una solución particular, ¿verdad? ¿se acuerda? Tiene una X particular y tiene una solución homogénea. La solución homogénea es precisamente la que vimos antes. Es aquella en la que esto es igual a cero. Por eso se llama homogénea. Es igual a cero. Entonces, ¿se acuerdan que esa solución homogénea, sin importar el caso, se anula? Se tarda más o menos, dependiendo de la relación entre omega y omega sub 0, pero esencialmente se anula. Eso se ve evidenciado en más adelante, ya lo vamos a ver. Aquí está evidenciado también. Entonces, aquí tenemos la solución que les mencionaba. Hay la solución total incluye la homogénea, que observen, tiende a cero en un tiempo relativamente corto. O bueno, en t igual a infinito se anula. En realidad, cuando t es grande se anula. Pasado cierto tiempo, esta ecuación va a desaparecer. Más la solución no homogénea, que le llamamos nosotros solución particular. Veamos entonces gráficamente cómo se comporta. Fíjense bien. La roja es la solución homogénea. Noten que esta solución, y la otra es la completa, la otra es la solución particular. Observen que al final la solución en verde, que es la homogénea, ¿verdad? La verde es la homogénea, se anula pasado cierto tiempo. En cambio, la solución particular tiende a permanecer oscilando. Ella continúa actuando sobre el sistema. Y entonces observen que esta frecuencia de ella, aquí lo pueden verificar ustedes en la longitud de onda. Noten que la longitud de onda, que es la separación entre las dos oscilaciones, es diferente. Vean, la longitud de onda de la solución particular es diferente a la longitud de onda de la solución natural, de la solución homogénea. Y eso significa, por eso, que esta responde a la frecuencia del sistema externo, de la fuerza externa. Ella queda todavía activa controlando al sistema. ¿Okay? Veamos entonces cómo es que se produce ese fenómeno que le vamos a llamar por ahora resonancia, pero que ustedes ya saben que actualmente es más conocido como un fenómeno que recién fue descubierto, que se llama flameo, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que tenemos. Esta es la solución, miren, la solución no homogénea, que es de la que estamos hablando. Esta es la solución no homogénea. La solución no homogénea, la que permanece, tiene varias partes. Primero,
Observen que la amplitud en sí misma tiene una expresión. La amplitud de la oscilación es igual al F sub 0, es una aceleración en realidad, observen, dividido por esta raíz. Entonces noten ustedes que aquí hay algunos términos interesantes. Por ejemplo, dos términos importantes aquí en la amplitud. Este término es el que incluye al beta. Y aquí tenemos otro término que incluye la diferencia de las dos frecuencias. Vean bien, la natural, la que tiene el oscilador en sí mismo, la que él manifiesta en ausencia de fricción y en ausencia de una fuerza externa, es la natural de oscilación, y la frecuencia del agente externo, omega, ¿verdad? Del omega, de la fuerza impulsora externa. Entonces, vean qué ocurre si imaginamos que beta es muy pequeño. ¿Qué sucedería si aquí en esta expresión nosotros tenemos un beta? Imagínense que tenemos un beta aquí que tiende a cero, que sea muy pequeñito, que es lo que usualmente ocurre con el viento o con el aire. Aquí tenemos un beta que es más o menos, aproximadamente, es igual a cero, ¿verdad? Aproximadamente. Permítanme. Es igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este término se anula. Este término que tenemos acá se anula, ¿verdad? Y entonces solamente nos quedaría, esto lo anulamos. Solamente nos quedaría esto. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense bien qué es lo que tenemos, lo voy a tratar de escribir acá. Nos quedaría un A aproximado que sería igual al F sub 0, al F sub 0 dividido únicamente por esta raíz, pero observen que el término aquí está al cuadrado. O sea que solo nos va a quedar omega sub 0 al cuadrado menos omega cuadrado. Es lo único que nos queda. ¿De acuerdo? No me durmieron. ¿No? No. Entonces observen, nos queda esto, ¿verdad? Decíamos, en el caso particular en el que tenemos un beta tendiendo a cero, en el caso particular de que beta sea cero, entonces lo que nos queda es esto. Entonces observen, aquí viene el concepto de resonancia. No se les olvide que lo vamos a usar más adelante, cuando trabajemos con otros temas más adelante, con sonido y cosas así. ¿Qué sucede si de casualidad omega sub 0 o el omega de la fuerza externa se acerca al valor de omega sub 0? ¿Qué le queda en la ecuación matemática ahí? ¿Ok? ¿Qué sucede si usted introduce esta condición en esta expresión que tenemos acá? No se va a poder realizar. ¿Perdón? No se va a poder realizar esa ecuación. Bueno, matemáticamente, ¿cómo le queda? Indefinido. Entonces, fíjense bien que el término les quedaría como eso sub 0 sobre 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso, matemáticamente, nosotros hemos dicho que es indefinido. Incluso se le llama algunas veces como infinito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La solución se le llama que es infinito, que es esencialmente, en términos numéricos, esto nos va a dar un valor muy grande. En la práctica, cuando este fenómeno ocurre, en la práctica ocurre lo que pasó con el puente. Veamos qué es lo que sucede en la práctica. Fíjense bien, aquí tenemos un gráfico. El gráfico de la amplitud, es la amplitud de la oscilación. Entonces vean qué ocurre cuando el omega es igual a omega sub 0 en estos valores de acá. Cuando es justamente este es el omega. ¿Qué sucede en el valor preciso en el que omega es igual a omega sub 0? Entonces se produce un incremento muy elevado, miren. O sea, lo que nosotros llamamos por la costumbre de los matemáticos
a decir que es un término indefinido, en la realidad lo que ocurre es que se produce un incremento muy alto en la amplitud de la oscilación. Y ya vieron ustedes en el video cómo esa elevación de la amplitud produce la destrucción de la estructura. Porque las estructuras tienen un límite de estiramiento. O sea, cuando ustedes vean resistencia de materiales, van a ver que las estructuras funcionan, resisten en un cierto rango de valores. Cuando usted usa acero o usa cierto tipo de estructura, entonces de arreglo, ¿verdad? De las estructuras, usted logra que la resistencia llegue a ciertos límites. Pero esos límites alcanzados producen la ruptura de la estructura. Es lo que ocurre con los sismos. Los sismos oscilan, algunos edificios se caen y otros no. Habrán visto que hay edificios muy antiguos que todavía permanecen, ¿verdad? A pesar de estar construidos en zonas altamente sísmicas. Sin embargo, estructuras nuevas en esos ambientes de alta sismicidad son destruidos. Sencillamente porque el oscilador, o sea, las ondas sísmicas, alcanzan las frecuencias naturales de las estructuras y entran en resonancia con ellas, ampliando su amplitud, miren, aumentando de forma muy alta sus amplitudes de oscilación y las rompen. El tema que vamos a considerar es aquel que está en condiciones de subamortiguamiento. ¿Verdad? Es decir, aquel para el cual beta, que ya lo vamos a describir, es menor que omega sub 0. ¿Verdad? ¿Qué es el omega sub 0? Es la frecuencia angular natural de oscilación. En el caso, eso va a cambiar con el tipo de oscilador que tengamos, ¿verdad? En el caso de masa resorte, para que tengamos aquí las ecuaciones, masa resorte, esta frecuencia natural de oscilación, angular natural de oscilación, es la raíz de la constante elástica del resorte sobre la masa. Si fuese un péndulo simple, entonces omega sub 0 cambia a la raíz de G sobre L. Si tuviésemos un péndulo de torsión, el que recién vimos ayer, esta cambia a raíz de esa K, que la voy a escribir así, rara, sobre el momento de inercia. Y el caso más difícil, ¿verdad? Porque su análisis es más complicado, es cuando tenemos el péndulo físico. Son los que hemos visto hasta ahora. En el péndulo físico, omega es raíz de mgd sobre el momento de inercia. Eso va a cambiar. Entonces, luego el beta es igual a V sobre 2m. M es la masa del sistema, esta V, ¿verdad? M sería, aquí está en el caso del péndulo, obviamente que sería la masa del péndulo, la masa del objeto que está unido al resorte. Aquí sería la masa del cuerpo que tiene este momento de inercia, etc. Todo, siempre la masa aparece en todos ellos, obviamente. Esta es la masa y V es la constante de viscosidad. Viscosidad con V chica, perdón. Es la constante de viscosidad. Sus valores son, en el caso del aire, muy pequeños. Ya vamos a ver algunos ejercicios, ¿verdad? ¿Qué valores tienen? Son valores menores que la unidad, 0.2 o 0.1, algo por el estilo. Y entonces acordémonos que la solución, estoy escribiendo las ecuaciones que nos van a ser de utilidad. La solución general de este oscilador es la amplitud por el coseno de omega, que no es omega sub 0, por el tiempo más el ángulo de fase. Perdón,
Aquí faltó algo. Por E a la menos beta T, esta ecuación por sí sola gobierna la amplitud, multiplicada por el coseno del omega T más delta. Que repito, este omega no es este. Para ese omega se calcula como la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos omega, a ver, ya, vámonos a las ecuaciones, a ver, ¿alguien lo anotó? Ya se me olvidó eso, ¿cuál es? Ahorita lo voy a buscar. Permítanme, ¿de dónde sale ese omega? Está en la oscilación. Menos beta cuadrado es. Menos beta cuadrado. Ahí está. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ok? Entonces vamos al primer problema. ¿Todavía están viendo el cuaderno? ¿Aló? Sí. Bien. Vámonos entonces al primer problema. En el primer problema, estos son los ejercicios del tema. Ejercicios. Tenemos el problema 1459 del texto. Dice lo siguiente, que hay un ratón que tiene una masa de 0.3 kilogramos. Es un ratón de 300 gramos. Ese ratón nada contento. Dice, no sé si es que no está contento o es que está contento nadando. No sé. Imaginémonos cualquier cosa. Probablemente sea la primera, que no está nada contento. Se mueve, dice, en el extremo de un resorte con una constante K. O sea, claro, ¿cómo va a estar contento? Si lo tienen amarrado, unido a un resorte. Entonces, aquí vamos a tener al resorte. Aquí tienen la cola del ratón. Vamos a imaginarnos que es así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el ratoncito está dentro del agua. Está rodeado por agua. Y la constante del resorte al que está sujeto, K, es de 2.5 newton sobre metro. Es una constante de valor reducido. O sea que es un resorte blando. Luego nos dicen que el sistema formado por el resorte, el ratoncito con la masa, es un sistema afectado por las fuerzas que hemos visto. O sea, una fuerza viscosa del orden de menos b multiplicado por la velocidad, que es justamente el modelo que hemos estado trabajando. Entonces nos dicen, si la constante viscosa del fluido en el que está inmerso es 0.9 kilogramos sobre segundo, nos piden, inciso A, que calculemos cuál es la frecuencia de oscilación de él. Calcular la frecuencia de oscilación del ratoncito. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar si efectivamente el ratón se encuentra con un movimiento subamortiguado, con un subamortiguamiento. Entonces beta nos lo dan, ¿verdad? No nos lo dan. Calculemos beta. Beta es igual a B sobre 2M. A ver, calculen ustedes cuánto les da eso. O sea, dividan 0.9 entre 2 multiplicando por 0.3, que es la masa del ratoncito. ¿Cuánto les da eso? El valor de beta. 1.5. Bien, 1.5, que serían kilogramos por segundo. Ahora vamos a calcular el otro término, el omega sub 0, para que verifiquemos si efectivamente estamos en condiciones en las que beta es menor que omega sub 0, antes de atrevernos a hacer uso de este modelo matemático. Entonces omega sub 0 es la raíz de K, la constante del resorte, entre la masa del ratoncito. ¿Cuánto le da eso? La raíz de K, que es 2.5, dividido por la masa del ratoncito, que es 0.3. Y eso va a tener las mismas unidades. A ver cuánto nos da.
¿Cuánto le dio, doctora? 2.89 kilogramos por segundo. Entonces, miren, 2.89. Segura, ¿no era que le falta una raíz ahí? ¿No le faltará la raíz a eso? Asegúrese. ¿Aló? Sí, sí utiliza la raíz. Sí, en serio, Sí. 2.5. Porque no está... Ah, pues sí, perdón, sí está bien. Entonces ven, efectivamente, ven, beta es menor que omega sub 0. ¿Ven? Beta es menor que omega sub 0. Entonces estamos, quiere decir que estamos efectivamente en condiciones de subamortiguamiento, ¿verdad? Entonces estamos bien, perdón. Subamortiguamiento. Entonces estamos bien. Ya que estamos con un proceso con subamortiguamiento, entonces ya podemos ser capaces de medir la omega. Entonces, ¿cómo vamos a medir omega? La frecuencia de oscilación angular es esa. O sea, vamos a calcular omega primero. Omega es igual a la raíz cuadrada de estos dos valores que usted obtuvo ahí. Entonces, obténgalos así. Este al cuadrado menos beta al cuadrado. A ver cuánto le da eso. Es 2.47. Ok, no lo borre, 2.47, estos serían radianes por segundo, ¿verdad? Ahora, lo que nos piden es la frecuencia esta. Entonces, ¿cómo obtenemos la frecuencia? Acuérdense que 2pi por f es igual a omega, entonces de ahí lo va a despejar. Entonces, ¿cuánto le da la frecuencia? O sea, divida ese 2.47 por 2pi. Y eso ya nos va a dar hertz, que es la frecuencia de oscilación que el ratoncito, nada contento, está experimentando. $0.39. Entonces, hertz. Eso es lo que nos pedían en el inciso A. Bien, ¿preguntas sobre el proceso? ¿Vieron? ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? No. Ok, ¿los demás no? ¿Nadie? Entonces, vean, las ecuaciones que hemos usado son esas. ¿Verdad? Acuérdense. Son las ecuaciones que tienen que manejar. Y obviamente, eventualmente, como hemos hecho en este caso, trabajar con eso dependiendo de qué cosa sea el sistema que tengan. Por ahora creo que todos los problemas tienen que ver con esto, nada más. El texto no ofrece otro tipo de ejemplo, más que masa resorte. Vámonos al siguiente problema. Se los leo. Y después lo resolvemos. Este sería el siguiente. Dice ahora, problema 1460. Nos dice lo siguiente. Un huevo duro cocido, dice, tiene una masa de 50 gramos, o sea, 50 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Verdad? Bien. Se mueve en el extremo de un resorte y nos dan la constante del resorte. La constante del resorte es K, 25 newtons sobre metro. O sea, es un resorte 10 veces más rígido que el que teníamos en el problema anterior. Su desplazamiento inicial, o sea, esta es la amplitud, es 0.3 metros. 30 centímetros. Y hay una fuerza, está sometido, igual que en el problema anterior nos advierten que es un problema sometido a una fuerza viscosa
que tiene este modelo matemático. Eso significa que las ecuaciones que vamos a usar son las mismas, el mismo modelo que usamos antes. La amplitud disminuye de 0.3 a, le voy a llamar a un valor de 0.1 en un tiempo transcurrido t de solo 5 segundos. O sea que el sistema está oscilando, ¿verdad? No es necesario, ya solo con esto, no es necesario que nosotros, además no vamos a poder, como hicimos en el problema anterior, calcular beta y omega sub 0 y verificar que, que se trata de un subamortiguamiento. Ya el problema nos lo está diciendo, que hay una disminución y que hay un tiempo transcurrido que es relativamente grande. Y entonces podemos considerar que tendremos un sistema que está oscilando así. Este es el tiempo t, esta es la amplitud, bueno, y. Y vamos a tener un sistema que comienza oscilando con un valor de 0.3, esto va a ser y en metros, y pasados 5 segundos, que vamos a suponer que están por aquí, 5 segundos, tiempo en segundos, tendríamos una oscilación así. Oscila, y aquí, esta oscilación ya alcanza el valor de 0.1. ¿Ven? Solo con eso ya tenemos claro de que el sistema está funcionando. ¿Qué hora es? Ustedes ya son casi las 8:30, ¿verdad? Uy, las 8:20, ya vamos a terminar. Entonces dice que nos piden que calculemos cuál es la constante de amortiguamiento. Entonces, del modelo matemático, voy a tomar la ecuación que teníamos acá. Aquí tenemos el modelo matemático. Voy a tomar esta ecuación, que es la ecuación que controla la amplitud. La puedo separar y analizarla sin problemas. O sea, que yo voy a tener una función que me determina la altura de la oscilación, que va a ser igual a la amplitud original por E a la menos beta por T. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos. ¿Cuál es la amplitud a los 5 segundos? Es 0.1. Y esto es igual a la amplitud original, que es 0.3 por E a la menos beta, que aquí es lo que queremos calcular multiplicando por 5. Y despejo. Entonces nos quedaría esto como 0.1 entre 0.3. Logaritmo natural, ¿verdad? Igual, aquí del otro lado nos quedaría a menos 5 por beta. ¿Cuánto les da esto? El logaritmo natural de 0.1 entre 0.3. ¿Cuánto le da? Logaritmo natural de 0.1 entre 0.3. ¿Todavía están ahí? Menos 1.09. 1.09. Muy bien. Dividan eso entre 5 negativos. 0.22. Entonces ahora miren, tienen que beta es igual a 0.22, ¿verdad? Multiplíquenla por 2 veces la masa. Y eso sería la constante de viscosidad. O sea, 0.22 por 2 por 50 por 10 a la menos 3. Logramos en 3 segundos. Ven, ahí está. Miren, la constante de viscosidad son muy pequeñitas. Particularmente la del aire va teniendo valores como esos. Bien.